El sol abrasaba la tierra reseca del pueblo de San Gabriel, un nombre que en otros tiempos significó prosperidad, pero que ahora solo evocaba un recuerdo lejano. No llovía desde hacía meses, y el viento, en lugar de traer alivio, solo levantaba nubes de polvo y el inconfundible aroma de la desesperanza. La tierra agrietada parecía gritar por agua, mientras los pobladores caminaban con rostros marcados por la necesidad. En lo alto de una colina árida, un hombre se arrodillaba. Su silueta se recortaba contra el cielo teñido de naranja por el atardecer. Sus manos ásperas se apretaban con fuerza y su voz temblorosa se elevaba con angustia. «Señor, te ruego que me escuches, no por mí, sino por mis hijos. Lloran de hambre y ya no sé qué hacer». Era Felipe, un campesino de manos endurecidas por el trabajo y corazón noble, cuya fe nunca había flaqueado, hasta ahora. Detrás de él, en la pequeña casa de adobe, su esposa Mariana yacía sobre un petate viejo, su rostro pálido y cubierto de sudor por la fiebre. Su respiración era pesada, y en sus ojos hundidos se reflejaba el sufrimiento. En un rincón de la casa, sus dos hijos, Andrés y Lucía, lo observaban en silencio. Tenían los rostros cubiertos de polvo y los labios resecos. Lucía, la más pequeña, se abrazaba el vientre vacío con los ojos nublados de debilidad. «Papá, ¿hoy vamos a comer?», preguntó con un hilo de voz. Felipe sintió un nudo en la garganta. Caminó hasta la despensa y sacudió el saco de maíz, pero solo cayeron unos cuantos granos en su mano. No quedaba nada más. Tragó saliva y cerró los ojos un instante. No podía permitirse llorar frente a sus hijos. «Esta noche traeré comida», dijo con determinación. Sin saber cómo lo lograría, salió de la casa con pasos firmes, pero con el corazón pesado. Bajó por el sendero de tierra que conducía a la plaza de San Gabriel, donde aún quedaban algunos comerciantes. A pesar de la escasez, el aroma a pan y frutas seguía flotando en el aire, haciendo rugir su estómago vacío. Su única esperanza era don Bartolo, el terrateniente más rico del pueblo, dueño de grandes tierras y graneros repletos de provisiones. Felipe se quitó el sombrero y juntó las manos con humildad. «Don Bartolo, necesito ayuda». El hombre, gordo y con ojos fríos, lo observó con una mueca burlona. Al escuchar la súplica, los pobladores que pasaban se detuvieron a mirar. «Felipe, Felipe, ¿cuántas veces te lo he dicho? En esta vida, el que no paga, no come». Felipe sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Solo un poco de arroz, un puñado de frijoles, lo que pueda darme», rogó. Don Bartolo cruzó los brazos y señaló con la cabeza un rincón de la plaza donde había un montón de desperdicios de comida, rodeados de cerdos. «Si tienes hambre, busca entre las sobras». Una carcajada general se desató en el mercado. Felipe sintió que la humillación ardía en su pecho. Por un instante quiso gritar, exigir respeto, pero la imagen de su familia cruzó por su mente. Bajó la cabeza y se alejó en silencio. Con los pies pesados y el alma dolida, regresó a casa al atardecer. Mariana seguía temblando por la fiebre y lo miró con los ojos vidriosos cuando entró. «Felipe, nuestros hijos, ¿conseguiste comida?». Él tomó su mano frágil y fría. «Dios proveerá, mi amor». En ese instante, Andrés, el mayor, rompió en llanto. Era lo bastante grande como para entender la gravedad de la situación. Apretó los puños y murmuró con rabia: «Si Dios existe, ¿por qué no hace nada?». Felipe sintió que esas palabras le atravesaban el alma como una daga. «Dios nunca nos abandona, hijo. Él ve nuestro sufrimiento. Entonces, ¿por qué no nos ayuda?», insistió Andrés. «Mamá está enferma, Lucía tiene hambre y tú solo rezas». Felipe bajó la cabeza conteniendo las lágrimas. En silencio se arrodilló y llamó a sus hijos a su lado.
Vamos a orar juntos. La noche cayó sobre San Gabriel, trayendo consigo solo oscuridad y viento helado. Dentro de la humilde casa, Felipe se arrodilló en el suelo con sus hijos junto a él y su esposa gimiendo de fiebre a su espalda. Cerró los ojos con fuerza y elevó su voz. Señor, solo soy un hombre, no soy digno de pedir nada para mí, pero mis hijos, mi esposa... Su voz se quebró y las lágrimas rodaron por sus mejillas. No permitas que pasen hambre. El viento sopló con más fuerza, como si la misma tierra escuchara su clamor. El cielo estaba cubierto de nubes, pero por un instante un único rayo de luz se filtró entre ellas e iluminó la choza. Luego, todo quedó en silencio. A la mañana siguiente, un milagro comenzaría a ocurrir. Felipe despertó antes del amanecer. Su cuerpo dolía tras haber dormido en el suelo de tierra, con los brazos alrededor de sus hijos para darles algo de calor. Respiró hondo y, como cada mañana, se preparó para enfrentar otro día de lucha. Se levantó con esfuerzo y caminó hasta la puerta. Iba a salir en busca de comida cuando sus ojos se abrieron con asombro. Justo frente a la entrada de su casa había un gran saco de tela atado con un nudo apretado. Felipe parpadeó, incrédulo. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Con manos temblorosas se arrodilló y desató el saco. Al abrirlo, una mezcla de incredulidad y emoción lo invadió. Dentro había frijoles, maíz, pan fresco y hasta pedazos de carne salada. «Mariana, niños, vengan rápido». Andrés y Lucía salieron corriendo frotándose los ojos. Cuando vieron el saco lleno de comida, sus rostros se iluminaron con una mezcla de alegría y asombro. «Papá, ¿de dónde salió esto?», preguntó Lucía con la voz temblorosa. Felipe apretó los labios, incapaz de responder. Miró alrededor, pero el sendero estaba vacío. «Es un milagro», murmuró. Mariana, aún débil, giró la cabeza desde la cama y lo miró con incredulidad. «Felipe, ¿quién lo dejó?» «No lo sé», admitió sin apartar la vista del saco. «Pero Dios ha escuchado nuestra oración. Esa noche, la familia comió como no lo había hecho en meses». Felipe miró a sus hijos con el corazón lleno de gratitud. Lucía se quedó dormida con un trozo de pan aún en la mano. Y Andrés, aunque al principio se mostró escéptico, no pudo ocultar su alivio. Sin embargo, su mente no dejaba de preguntarse, ¿quién había dejado la comida? Al día siguiente, Felipe despertó aún con aquella pregunta rondándole la cabeza. Se levantó temprano y con el corazón palpitante abrió la puerta. Otro saco de comida esperaba en la entrada. Felipe sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía ser casualidad. Alguien, en el más absoluto silencio, estaba dejando aquella provisión justo cuando más la necesitaban. Los días pasaron y cada mañana un nuevo saco aparecía frente a su casa. La comida nunca faltaba. Mariana comenzó a recuperar fuerzas. La fiebre cedió y sus mejillas recobraron un poco de color. Lucía ya no lloraba de hambre y Andrés, aunque aún dudaba, empezaba a sentir algo que había perdido: esperanza. Pero la pregunta seguía sin respuesta. ¿Quién estaba detrás de este milagro? El pueblo comenzó a murmurar sobre el misterio. Algunos decían que se trataba de un buen samaritano anónimo, alguien que había decidido compartir en secreto. Otros aseguraban que era el propio sacerdote del pueblo vecino, dejando provisiones en la oscuridad. Felipe, sin embargo, recordaba la noche de su oración y no podía ignorar lo que había sentido en su interior. Una noche, decidido a descubrir la verdad, esperó hasta que su familia durmiera. Se sentó cerca de la puerta con la lámpara apagada y los sentidos alerta. La aldea estaba sumida en el silencio, solo el viento silbaba entre las casas. Las horas pasaron lentamente. Nada. Estaba a punto de rendirse cuando lo escuchó. Un sonido suave, casi etéreo, llegó desde el camino.
No eran pasos normales, eran ligeros, como si apenas tocaran el suelo. Felipe contuvo la respiración y se asomó con cautela por la rendija de la puerta. Allí, en medio de la oscuridad, una sombra se movía con sigilo por el sendero de tierra. Era alta, esbelta, y caminaba con una gracia que no parecía humana. El campesino sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La figura se detuvo frente a su casa y dejó un nuevo saco de comida en la entrada. Pero entonces algo extraño sucedió. Un resplandor suave iluminó el camino por donde venía. Felipe abrió los ojos de par en par. Aquello no era un hombre común. Antes de que pudiera reaccionar, la sombra se desvaneció en la noche. A la mañana siguiente, cuando el pueblo comenzó a comentar el misterio con más intensidad, Felipe sintió que no podía callarlo más. Ese mismo día se dirigió al anciano más sabio del pueblo, don Serafín, un hombre de cabello blanco y mirada profunda que pasaba las tardes sentado bajo el gran árbol de la plaza. «Algo te preocupa, Felipe», dijo el anciano sin necesidad de preguntarle nada. Felipe vaciló un momento y luego habló con cautela. «La comida sigue apareciendo cada noche, pero no sé quién la deja». Don Serafín entrecerró los ojos y escupió el tabaco que mascaba. «Y necesitas saberlo». Felipe frunció el ceño. «Es que es extraño. No hay huellas, no hay ruidos. Y lo que vi anoche...» El anciano suspiró y lo miró con seriedad. «No todo milagro necesita explicación, muchacho. A veces Dios nos da un regalo y solo tenemos que aceptarlo». Felipe bajó la mirada. «Pero algo dentro de mí me dice que debo saber la verdad». Don Serafín lo observó en silencio por un momento y luego asintió con un gesto de comprensión. «Entonces ve y descúbrelo. Pero recuerda esto, Felipe. Hay verdades que pueden cambiarte para siempre». Esa noche, más decidido que nunca, Felipe preparó un plan. No se limitaría a observar desde la ventana. Esta vez esperaría en la oscuridad y cuando la presencia apareciera, saldría a su encuentro. El viento soplaba con fuerza cuando se ocultó en las sombras, con el corazón latiendo con fuerza y los sentidos alerta. El tiempo pasó lentamente y cuando estaba a punto de pensar que nada ocurriría, el sonido volvió. Aquel paso ligero, aquel susurro en la noche. Felipe contuvo el aliento y entrecerró los ojos, aguzando la vista. La silueta volvió a aparecer en el sendero de tierra. Caminaba con la misma gracia imposible, envuelta en un resplandor tenue. Felipe sintió que su cuerpo se paralizaba. Esa era su oportunidad. Con un impulso repentino, abrió la puerta y salió de un salto. «¡Espera!». La figura se detuvo. El resplandor a su alrededor pareció intensificarse. Por primera vez, Felipe pudo ver con claridad al visitante, y lo que vio lo dejó sin aliento. Felipe se quedó inmóvil en el umbral de su casa, su respiración entrecortada por la sorpresa. La figura, ahora completamente visible bajo la luz de la luna, no era como él había imaginado. No era un hombre común ni un simple viajero nocturno. Aquel ser era alto y esbelto, envuelto en un resplandor tenue pero cálido. Su túnica ondeaba con el viento y su rostro estaba parcialmente cubierto por la sombra de la noche, pero sus ojos brillaban con una luz serena e indescriptible. Felipe sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién eres?», logró preguntar, su voz apenas un susurro. El visitante no respondió de inmediato, simplemente se quedó allí, observándolo con una mirada que transmitía una paz indescriptible. Finalmente, dio un paso adelante y su resplandor aumentó levemente. «No tienes por qué temer». La voz era profunda pero suave, llena de una calma que envolvió a Felipe como una caricia. En ese instante sintió algo extraño dentro de su pecho, una sensación de reverencia y asombro que nunca antes había experimentado. «¿Fuiste tú quien trajo la comida?», preguntó Felipe sin apartar la vista del misterioso visitante.
El silencio se extendió entre ellos por unos instantes. Luego, el visitante inclinó levemente la cabeza, como si sonriera con los ojos. «El Altísimo escucha la voz de los justos», dijo, «y Él provee a quienes confían en su amor». Felipe sintió su corazón acelerarse. Se llevó una mano al pecho sin saber si estaba soñando o si aquello era real. Dios me escuchó. El visitante asintió. Él nunca olvida a sus hijos. Felipe sintió que las lágrimas ardían en sus ojos. Cayó de rodillas sin poder contenerse más. Todo el sufrimiento, la angustia, el hambre, la desesperanza, todo se transformó en un torrente de emociones que lo hizo romper en llanto. «Dios nunca nos abandonó», murmuró sollozando. El visitante se acercó un poco más y por primera vez Felipe pudo verlo con claridad. Su rostro emanaba una luz suave y su presencia era imponente, pero no aterradora. Era majestuoso, pero al mismo tiempo transmitía ternura, como si toda la compasión del mundo estuviera contenida en su mirada. Y entonces lo imposible ocurrió. Un resplandor cegador envolvió al visitante y en un solo instante sus alas se desplegaron con un fulgor celestial. Eran inmensas, de una blancura luminosa que parecía hecha de luz pura. El aire se llenó de una calidez indescriptible y la brisa que soplaba ya no era fría, sino reconfortante, como un abrazo invisible. Felipe apenas podía respirar. Era un ángel, no cabía duda. Estaba frente a una criatura celestial. Su alma tembló al comprender la magnitud de lo que estaba presenciando. El ángel sonrió con una dulzura infinita y habló una vez más. «Tú mantuviste tu fe, incluso cuando todo parecía perdido. No te rebelaste, no caíste en la desesperación ni en el odio. Tu amor por tu familia y tu confianza en el Altísimo tocaron el corazón de Dios». Felipe cubrió su rostro con las manos, incapaz de contener el llanto. Cada palabra del ángel le atravesaba el alma como una verdad absoluta. «Por eso», continuó el ángel, «Él envió provisión para que supieras que nunca estuviste solo». Felipe alzó la mirada, con los ojos bañados en lágrimas. «¿Y ahora qué debo hacer?». El ángel le sonrió con ternura. «Comparte este milagro. Enséñale a tu pueblo que Dios no los ha olvidado, que la fe verdadera mueve los cielos». El campesino asintió, aún con la garganta cerrada por la emoción. «Pero recuerda, Dios nunca olvida a sus hijos». Un viento cálido recorrió el lugar y en un abrir y cerrar de ojos, el ángel desapareció. Felipe se quedó de rodillas en la tierra, con el pecho latiendo con fuerza. Sabía que nunca volvería a ser el mismo. Cuando el sol comenzó a asomar en el horizonte, Felipe sintió que algo había cambiado. Todo parecía diferente. La brisa, la luz del amanecer, el murmullo del pueblo despertando, todo tenía un nuevo significado. Había recibido un mensaje que no podía guardar solo para él. Se puso en pie con determinación. Tenía que contarlo. Con pasos firmes, descendió la colina y caminó hacia la plaza central, donde los aldeanos solían reunirse en la mañana. Su corazón latía con fuerza, pero no por miedo, sino por la certeza de que debía compartir lo que había visto. El pueblo entero esperaba una respuesta. Desde que la comida había comenzado a aparecer, los rumores no habían cesado. Algunos creían que era un benefactor secreto, otros que se trataba de una señal de Dios. Ahora Felipe tenía la verdad. Subió los escalones de la vieja iglesia abandonada, respiró hondo y alzó la voz. «Hermanos, un milagro ha sucedido». El murmullo se apagó. Todos los ojos se fijaron en él. Dios nunca nos ha abandonado, incluso cuando el hambre nos azotaba, incluso cuando la sequía quemaba nuestra tierra, incluso cuando nuestros hijos lloraban sin tener qué comer. Él siempre estuvo aquí. Los aldeanos se miraron entre sí. Algunos bajaron la cabeza, otros fruncieron el ceño.
«¿Cómo puedes decir eso, Felipe?», preguntó uno de los campesinos. «Si Dios nos ama, ¿por qué permitió que sufriéramos tanto?». Felipe asintió lentamente. «Dios nos prueba», respondió. «Él quiere saber si, incluso en la oscuridad, seguimos confiando en la luz». Los aldeanos guardaron silencio. Felipe sabía que no era fácil de aceptar, pero él lo había vivido en carne propia. Entonces tomó aire y contó todo. Les habló de su oración, de las noches sin esperanza, de la llegada de la comida misteriosa, de las sombras en la oscuridad, y finalmente de la revelación que había cambiado su vida para siempre. «Vi un ángel». El pueblo contuvo el aliento. Estaba frente a mí, resplandeciente como el sol. Sus alas brillaban como si estuvieran hechas de pura luz. Y habló conmigo. Un murmullo recorrió la multitud. Nadie se atrevía a reír. Había verdad en los ojos de Felipe. Pero entonces algo inesperado ocurrió. Entre la multitud, don Bartolo, el terrateniente que lo había humillado días antes, se puso de pie. Su rostro estaba pálido, sus ojos desorbitados. Eso no puede ser», murmuró. Felipe lo miró directamente. «Es difícil de creer, don Bartolo». El hombre tragó saliva. Su voz se quebró. Los aldeanos lo miraron con curiosidad. Nadie entendía por qué el hombre más arrogante del pueblo temblaba frente a un simple campesino, hasta que, con un suspiro tembloroso, don Bartolo cayó de rodillas. «Yo también lo vi». Un choque recorrió la multitud. Felipe entrecerró los ojos. «¿Qué dijiste?». Don Bartolo levantó la mirada, llena de lágrimas. «Anoche vi una luz como jamás había visto antes». El pueblo entero contuvo la respiración. El milagro aún no había terminado. Un silencio sepulcral se apoderó de la plaza. Los aldeanos miraban incrédulos a don Bartolo, el hombre más arrogante del pueblo, el mismo que había despreciado a Felipe días antes. Pero ahora estaba de rodillas, con los ojos llenos de lágrimas. «Yo vi». Su voz temblaba. «Anoche una luz iluminó mi granero. Brillaba como el día en plena noche. Y sentí algo en mi pecho, algo que nunca había sentido antes». Se llevó una mano al corazón, con la respiración entrecortada. Era un calor, un peso en el alma, como si alguien me hablara sin usar palabras. Me vi a mí mismo, vi mi vida, y por primera vez entendí. Felipe lo observó en silencio. Sabía lo que don Bartolo estaba describiendo. El toque de Dios en el corazón de un hombre endurecido. El terrateniente apretó los dientes, con el rostro bañado en lágrimas. «Toda mi vida me enorgullecí de mi riqueza. Creí que era superior porque tenía tierras, porque nunca pasé hambre. Pero anoche…» Su voz se quebró. «Anoche vi la verdad». Se puso de pie con esfuerzo, sacó la llave de su granero y la sostuvo en alto. «Mi orgullo me cegó durante años. Negué pan a los necesitados, negué comida a quienes lloraban de hambre. Pero Dios me mostró la verdad», miró a la multitud con determinación. «A partir de hoy, mis graneros estarán abiertos para todos. Nadie más pasará hambre en San Gabriel». Un murmullo de asombro recorrió la plaza. Nadie podía creer lo que estaban escuchando. Y entonces ocurrió algo aún más grande. Un llanto de emoción se escuchó entre los aldeanos. Hielo, algunos entre lágrimas, otros con las manos entrelazadas en oración. El verdadero milagro había comenzado. No era solo la comida que apareció misteriosamente cada noche. No era solo el ángel que Felipe había visto con sus propios ojos. El milagro más grande fue la transformación en los corazones de la gente. San Gabriel no solo recibió alimento para el cuerpo, sino también para el alma. Desde ese día, la escasez dejó de ser un motivo de egoísmo y se convirtió en un lazo de unidad entre los aldeanos. Todos comenzaron a compartir, a ayudarse, a mirarse con ojos diferentes. Don Bartolo cumplió su palabra.
Los graneros se abrieron y por primera vez en mucho tiempo nadie en el pueblo pasó hambre. Pero más importante aún, la fe volvió a florecer en San Gabriel. Felipe nunca dejó de contar su historia. Año tras año, la relataba a cualquiera que quisiera escuchar. Y siempre, con la voz firme y llena de certeza, repetía las mismas palabras. Dios escucha hasta la oración más silenciosa, y cuando responde, no solo alimenta el cuerpo, sino que transforma el alma.